versículos. Vamos a tomar versículos del 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El 4 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra. Amados hermanos, damos gracias a Dios una vez más por este tiempo que Él concede de poder hallarnos una vez más delante de su presencia. En continuación a estas reuniones especiales, que sin duda alguna nuestro Dios colocó en el corazón de los hermanos, porque hay un motivo, porque hay una razón. Sin duda alguna en el corazón de los hermanos hay gratitud, hay alegría, hay contentamiento hacia Dios. Por eso hoy se celebran acciones de gracias. Aquí, amados hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo deseamos considerar este pasaje maravilloso que un día aquel salmista empezó a hablar, a expresar, dándonos a entender que en su corazón había alegría, en el cual nosotros podemos ver que aquel hombre estaba contento, estaba regocijado, no estaba triste. Y vemos cómo aquel hombre empieza ahora a motivar al pueblo de Dios en aquel día, diciendo: cantad a Jehová cántico nuevo. Había una razón, un porqué aquel hombre estaba alegre, estaba contento. David, amados hermanos, era un hombre de guerra. Era un hombre el cual Dios lo coronó como rey, y por lo tanto pesaba sobre aquel hombre la gran responsabilidad de velar por el bienestar del pueblo. Si nosotros consideramos, amados hermanos, cómo era la vida en aquel tiempo, la vida de los reyes, especialmente los de Israel, que continuamente tenían enemigos que les hacían guerras. Es decir, que en aquellos reyes estaba la responsabilidad de poder mantener la paz, la tranquilidad en el pueblo de Dios. Dice que David era un hombre que cuando había guerras, cuando se levantaba el enemigo en contra del pueblo de Israel, aquel hombre dice que antes de ir a la guerra, primero iba y consultaba a Dios. Aquel hombre dice que antes de ir a una batalla, antes de salir con su ejército hacia la guerra, dice que él
encomendaba su camino en las manos de Dios, porque aquel hombre sabía que por su propia cuenta o según su fuerza, su valor, su valentía, aquel hombre nada podía hacer. Aquel hombre había entendido que todo lo que él obtenía provenía por parte de Dios. Sin duda alguna, amados hermanos, este varón empezó a decir estas palabras: cantad a Jehová cántico nuevo, porque seguramente había ido a la guerra y había regresado con triunfo, con victoria, y por lo tanto había regocijo en su corazón, porque dice la palabra aquí que Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Aquí el hombre declara la razón, el motivo que le hacía estar alegre. Aquí el hombre da a entender esa razón, amados hermanos, que le hacía sentir regocijo en su corazón. Y de igual manera el pueblo se regocijaba con él, porque yo venía considerando por medio de la palabra de Dios que cuando en el pueblo llegaba una guerra, sin duda alguna el pueblo se angustiaba, el pueblo tal vez se preocupaba pensando qué iba a hacer de ellos. Sin duda alguna, cuando el rey salía con su ejército a pelear, el pueblo se quedaba preocupado, porque el bienestar del pueblo, si lo podemos considerar de esta manera, dependía de el triunfo o el fracaso del rey en la batalla. Es decir, que si el rey perdía la guerra con su ejército, el pueblo corría el peligro de ser traspasado a espada o de ser llevado como esclavo a vivir en el pueblo enemigo. Pero ahora dice que podemos considerar que dice que el pueblo se alegraba cuando después de un cierto tiempo, tal vez de que el ejército se iba a la batalla, regresaban. Yo me pongo a considerar tal vez aquellos hombres, el pueblo de Israel, cuando veía entrar a su rey con su ejército a la ciudad, sentían un gran regocijo, se alegraban en gran manera, porque entonces eso era señal que para ellos permanecía la paz, para ellos permanecía la seguridad, porque ciertamente ellos eran los que habían vencido al ejército enemigo. El pueblo se regocijaba, el pueblo cantaba, daba voces de júbilo, cantaba con alegría. ¿Por qué razón? Porque había un motivo, había una razón. Dice la palabra de Dios, dijo aquel hombre: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, dice aquel hombre: cantemos alegres a Jehová. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios cómo el pueblo se regocijaba, ¿verdad? Cuando el pueblo o el ejército de Israel vencía en la guerra. Leamos primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, y vamos a leer el capítulo 18.
y vamos a leer el versículo 6 en adelante. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cántico de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Dice que en esta oportunidad, amados hermanos, se había levantado el ejército de los filisteos para hacerle guerra al pueblo de Israel. Dice que el pueblo de Israel en muchas ocasiones ya había tenido guerra con el ejército de los filisteos y había ganado, había obtenido victorias muchas veces, pero ahora en esta ocasión yo venía considerando que sucedió algo diferente. Esta guerra era muy diferente a las otras guerras que habían pasado. Dice que en esta ocasión el ejército filisteo llevaban con ellos un paladín, llevaban con ellos un guerrero. Dice que era un gigante al cual llamaban Goliat. Dice que aquel guerrero salía y pedía al rey Saúl que enviara a uno de sus hombres para pelear con él, y el trato era: si tu soldado me vence, nosotros vamos a ser sus siervos. Eran las palabras que decían aquellos hombres. Pero si el que vence es Goliat, ustedes van a ser nuestros siervos. Es decir, que en esta oportunidad, a través de 2 hombres, se iba a decidir el fin de los pueblos. Y dice que el pueblo de Israel, solamente con ver a aquel hombre, su gran estatura, dice que el pueblo de Israel empezó a sentir miedo. Esto tal vez es algo que no había acontecido en otros tiempos. Dice que aún los mejores hombres del ejército de Israel, muchos de ellos habían abandonado el campo de batalla, se fueron porque llegaron a sentir miedo y nadie quería enfrentarse a aquel hombre. Ese rumor dice que llegó allá a los oídos del pueblo y muchos se empezaron a preocupar porque nadie quería enfrentar a aquel hombre. Dice que los soldados solamente se escondían, tenían miedo. Dice que el rey llegó a decir: al que venciere a este hombre, yo le voy a dar riquezas, yo le voy a dar a mi hija para que lo tome por esposa. Dice que el rey llegó a ofrecer muchas cosas con tal de que el pueblo se pudiera motivar y que de todo el ejército pudiera salir uno valiente que se fuera a enfrentar contra aquel guerrero que llevaban los filisteos, pero nadie quería, todos tenían miedo. Dice que Saúl se empezó a desesperar. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo el pueblo esperaba en él de que él regresara con victoria a su casa? Pero dice que llegó David hacia aquel lugar, hacia el campo de batalla, y dice que David llegó a escuchar las palabras que aquel hombre decía en contra del pueblo de Israel, intimidando al pueblo de Israel. Dice que David se indignó en gran manera cuando vio que del ejército nadie hacía algo. Dice que David dijo: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que se atreve
a querer poner en vergüenza al ejército del Dios viviente. Dice que David preguntó qué es lo que se va a hacer con el hombre que llegara a vencer a este gigante. Le dijeron, pues el rey ha dicho que el rey le va a dar riquezas, le va a dar una hija como esposa. El rey va a hacer que la familia de ese soldado deje de pagar impuestos. Dice que David fue y habló con Saúl y dijo: yo voy a pelear, yo voy a ir delante de ese hombre, yo voy a pelear con él. Dice que cuando los soldados oyeron lo que David estaba diciendo, dice que muchos lo tuvieron en poco, lo menospreciaron, porque dice que David intentó caminar con el armamento de un soldado y no podía, porque nunca lo había practicado. Aquellos hombres no podían creer que cómo era posible que un pastor de ovejas iba a atreverse a pelear e iba a poder obtener la victoria en aquel día. Muchos se reían de él, pero dice que David era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que dice que cuidaba las ovejas de su padre, pero que cuando veía que un león se acercaba para devorar a las ovejas, él peleaba contra ese león, o fuera oso. Dice que David no tenía miedo, era un hombre valiente. Ahora dice que David le autorizaron para pelear contra Goliat. Dice que aquel hombre empezó a insultar a David y empezó a decir: ¿acaso soy yo perro para que vengas con palo contra mí? Yo te voy a destruir, yo te voy a matar y voy a dar tu carne a las aves. Dice que David solamente dijo: tú vienes contra mí con espada y con palo, con arma, mas yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquel hombre dice que tomando su honda, una piedra, dice que lanzó y ahí mató a aquel gigante. Allá dice que Dios había concedido victoria a aquel joven pastor de ovejas. Dios le había dado la victoria a aquel hombre, siendo un hombre tal vez sin experiencia en batallas, pero había dado victoria al pueblo de Israel. Ahora dice que cuando el pueblo llegó la razón, la noticia de que David había matado a Goliat, dice que el pueblo se regocijó, se alegró en gran manera. Cuando llegó Saúl y su ejército y David, dice que las mujeres salieron danzando, salieron alegres, salieron regocijadas, tal vez porque por un momento pensaron que el peligro estaba acechando a la puerta de sus casas, porque si perdían aquella batalla iban a morir o iban a ser llevados prisioneros, pero Dios les había librado de perecer en aquel día. Dios concedió victoria. Aquellas mujeres cantaban, aquellas mujeres se regocijaban, dice la palabra de Dios, y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Leamos otra palabra de Dios. Ahora vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15. Vamos a leer del 1 y el versículo 2. Dice la palabra: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Ahora aquí podemos ver un canto de alabanza a Dios. Dice que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Dios los había sacado con mano poderosa, pero dice que caminándole el ejército del rey los empezó a perseguir, de tal manera que aquel pueblo quedó en medio del Mar Rojo, y el ejército de Egipto. Dice que el faraón había enviado a su ejército para matar a todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a perder tal vez las esperanzas de vivir, porque ¿qué oportunidad había? No había oportunidad para escapar. Solamente estaba aquel mar y estaba el ejército egipcio. Era morir ahogado o morir traspasado por espada. Dos opciones habían, pero dice que Dios quiso manifestar su misericordia en aquel día. Dice que Dios, con ese gran poder, dice que hizo una gran maravilla delante de los ojos del pueblo de Israel. Dice que abrió camino por en medio del mar para que el pueblo de Dios pudiera pasar, porque para Dios no hay nada imposible. Dice que el pueblo, cuando vio aquel acontecimiento, sin duda alguna se alegraron, porque pudieron ver un camino para escapar. Ahí dice que aquellos hombres cruzaron por el mar en seco, llegaron al otro lado, y el ejército de Faraón dice que intentaron cruzar, pero perecieron allá en aquellas aguas. Allá murieron, allá Dios los destruyó. Es decir, amados hermanos, que cuando hay victorias en la vida, el corazón se alegra, el corazón se regocija. Nosotros como pueblo de Dios constantemente estamos en batallas. Tenemos un enemigo acérrimo, el cual no visualizamos con estos ojos, pero con los ojos del entendimiento sabemos que está y que batalla y que lucha en contra de nosotros. Y a cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, es motivo, es ocasión para cantarle a Dios con alegría, para cantarle a Dios con regocijo, porque viniendo a la presencia de Dios estamos cantando victoria. Estamos entonces agradecidos con Dios porque es Él el que permite que nosotros vengamos a su presencia. Es una gran victoria. ¿Cuántos tal vez desearon venir, pero tal vez a causa del trabajo u otras cosas no pudieron? Pero nosotros, por la misericordia de Dios, aquí estamos y cantamos alegres a Jehová. Nos alegramos, nos regocijamos en Él. Sin duda alguna, nuestros hermanos también se regocijan en el Señor. Hoy ellos dan acciones de gracias. Nosotros ignoramos cuántas luchas, cuántas batallas han llegado en la vida de los hermanos, pero ellos dicen: es tiempo de cantar alegres a Jehová, porque Él se ha manifestado en nuestra vida. Los hermanos dan acciones de gracias. Si preguntamos tal vez a los hermanos, ¿cuáles son los motivos por qué ustedes están promoviendo reuniones especiales? Sin duda alguna ellos dirán: primeramente porque un día nosotros estábamos en peligro de muerte. Cuando no habíamos recibido a Cristo, nuestra alma peligraba. Pero Dios nos rescató de la muerte. Pero Dios nos dio vida eterna y hasta el día de hoy estamos perseverando, estamos trabajando en la obra de Dios. Por eso deseamos dar acciones de gracias. Amados hermanos, leamos qué dice la palabra de Dios acá en la carta a los Efesios, capítulo 2.
Vamos a leer versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amados hermanos, aquí podemos considerar lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes también estaban en sombras de muerte. Acuérdense que ustedes estaban en peligro de muerte. Pero acuérdense también que un día Dios hizo misericordia de ustedes. Porque cuando el enemigo, el diablo, tenía el dominio sobre nosotros, amados hermanos, en su debido tiempo Dios levantó un poderoso Salvador. Dios envió a su Santo Hijo a este mundo para que Él peleara la buena batalla a favor de nosotros. Y aquí dice la palabra de Dios que la bendición que nosotros necesitábamos dependía de la obra de Cristo, ese Cordero Santo, el cual Dios envió a este mundo para pelear esa batalla en contra de nuestros enemigos. Él no peleó con espada ni con ejército. Dice la palabra de Dios que Él peleó por nosotros, pendiente de un madero en la cruz. Allá en esa cruz, amados hermanos, dice que Él exhibió públicamente a nuestros enemigos, triunfando sobre ellos. Allá Dios le dio victoria a Cristo. Y por lo tanto, amados hermanos, ahora nosotros los que hemos creído en Él, hoy podemos decir que tenemos vida eterna. Hoy podemos cantar alegres porque nuestra alma corría peligro de ir a condenación, mas hoy en día la bendición de Dios está en nosotros. Vamos al cielo, vamos rumbo a aquel lugar, a aquella casa celestial que Dios tiene preparado para nosotros. Amados hermanos, hoy nosotros como pueblo nos juntamos, así como el pueblo de Israel se regocijaba cuando la presencia de su rey estaba en medio de él. Así nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, la presencia del Rey soberano está en medio de nosotros. Por lo tanto, es motivo de poder cantarle a Él con alegría, con regocijo. Leamos un último texto para ir terminando, porque ya el tiempo nos está marcando. Leamos ahora en la carta a los Colosenses. Vamos a leer la palabra de Dios ahora aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice la palabra de Dios
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Un día Cristo hablaba con aquella mujer samaritana. Cristo le decía: vosotros o ustedes adoran lo que no ven, nosotros adoramos lo que vemos, pero viene el día o viene la hora en el cual dice la palabra de Dios que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Es decir, que Dios desea, amados hermanos, que nosotros podamos cantarle a Él, podamos adorarle a Él siempre en espíritu, en verdad, dándole gracias por todo siempre, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, damos gracias a Dios por su bendita palabra que Él nos concede oír en esta tarde y que Él la bendiga en nuestros corazones.